RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de estos, sus micrófonos, los de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días y como siempre les decimos, estamos trabajando a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenjer Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara. ¿Y quién les habla? Neomar Hernández. De igual modo, extendemos nuestro saludo y nuestra bienvenida a quienes ya están en sintonía a través de www.rcr.tv. Esos venezolanos, puertorriqueños, cubanos, dominicanos, argentinos, brasileños, portugueses, españoles, chinos, todas las nacionalidades que nos sintonizan alrededor del mundo y que están pendientes de la situación de Venezuela y del mundo, por supuesto, y que nos ven a través de la radio que se ve, como también nos ven a través de Periscope, en nuestra cuenta de Periscope que es @RCR750 y en diferido en lacabilla.com. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar. Hay que saludar también a los que nos ven por VPI, no se te olvide. Así es. A los amigos que nos ven por VPI y también, aparte de todas las nacionalidades a las cuales te referiste, hay que saludar en especial a la más importante, que a los venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela. Se me pasó. Por cierto, hay que enviarle cordiales saludos también a tantos amigos cubanos exiliados que escuchan este programa desde distintas partes del mundo y nos hacen saber también, nos hacen llegar sus comentarios y nos hacen saber su opinión. De verdad que una de las cosas más satisfactorias de todo esto, y disculpen que lo diga, pero creo que es necesario también decirlo para que estos oyentes sepan que estamos al tanto de su sintonía, la cantidad de personas que, como tú bien lo has dicho, Neomar, no son venezolanos, pero se interesan por Venezuela y su interés por Venezuela los lleva a escuchar Radio Caracas Radio y escuchar este programa para enterarse de lo que ocurre en Venezuela. Amigos, ellos saben quiénes son, amigos de Puerto Rico, amigos de Brasil, amigos de Ecuador, amigos de Perú, amigos de los Estados Unidos, amigos de República Dominicana, de España, de Francia, que siempre están en sintonía y con los cuales nosotros siempre, por supuesto, estamos también en sintonía. Esas son las cosas. Neomar, ¿cómo están las lluvias? Porque hay mucha preocupación, ¿no? Lo de ayer en Vargas fue terrible. Entiendo que en Caracas hoy ha habido algo más o menos parecido, ¿no? Caracas es, al día de hoy, y para que lo entiendas un poco, Daniel, tú que conoces esto, el clima de Caracas, mejor dicho, es muy similar al clima de la bajada de Pacheco. O sea, parece que se adelantó este año y que la Navidad, y bueno, es una mezcla, ¿no? Porque no es tanto el frío que es por las noches, sino que por las tardes hay unas lluvias muy copiosas que parecen a las lluvias de mayo, de junio, que parece que se retrasaron y el frío se adelantó. Esto es un cóctel, pero está haciendo mucho frío en conclusión y está lloviendo mucho en Caracas y eso tiene el tráfico, el poco tráfico que hay. Bueno, todavía hay tráfico en Caracas, la verdad sea dicha, pero no es aquel tráfico de otrora. Está de alguna manera sobrepasado por estas lluvias. Hay una,
Ahorita que hablaste de Pacheco, ¿no? Ujú. Tan particular. ¿Sabes a cuántos grados estoy yo acá? ¿A cuánto? Como a 40 grados. Ahorita estamos a 5 grados. Entonces estás tú con mucho frío en estos momentos. Correcto, ya comenzó el otoño acá. Y el otoño es como un invierno, y no sé por qué lo llaman otoño, de verdad. ya es frío, que para lo que uno le interesa es frío. Sí, bueno, pero es un frío menos seco, ¿no? Del que se vive en invierno, pero es una temperatura baja que para nosotros, los nativos del estado Vargas, ¿verdad? Perdidos por el mundo, como tú comprenderás, no es cualquier cosa. Ahora, Neomar, la noticia en este momento, Muchas. de alguna manera se ha ido desarrollando, hay muchas noticias, pero hay una muy en particular, que tiene que ver con el cruce de informaciones que hubo con respecto a una supuesta reunión que según y que iba a haber entre Donald Trump y Nicolás Maduro, que ha sido desmentida por el Departamento de Estado. Sin embargo, sí, Nicolás Maduro ha viajado a Nueva York, no sé si en busca de unos centavos, y tampoco sabemos si va a regresar a Caracas como fuente de arriar pavos, como dice la canción. El norte es una quimera, Neomar, qué atrocidad. Sin embargo, Nicolás vive como un pachá, ¿no? Aunque sea en Nueva York o sea donde viva. Estamos seguros que no va a ir allá a lavar platos. Pero fíjate que se entiende que Nicolás Maduro le correspondía ir. No es que fue ahorita que decidió ir, no es que le tocaba ir a la Asamblea General de Naciones Unidas y va a hablar. Como normalmente hablan los presidentes, como han hablado todos los presidentes en orden alfabético, y a él le corresponde hablar entre los últimos. Entiendo que el día de hoy tiene el derecho de palabra, debe tenerlo por encima del número 30, si no me equivoco, según lo que vi ayer. O sea, debe estar hablando como el número 32 o 33. Y estoy completamente seguro de que va a ser noticia lo que pueda decir Nicolás Maduro, fundamentalmente porque Nicolás Maduro, ínclito de Miraflores, tiene una particular, ese verbo tan particular, es un hombre tan inteligente, ¿verdad? En cuanto a sus palabras. Pero, más allá de eso, es que ha habido en casi todas las principales intervenciones de presidentes de América Latina, ha habido referencias muy negativas hacia el régimen venezolano. De él, y no solamente Mauricio Macri ha hecho señalamientos puntuales, sino también, porque uno nunca sabe por dónde salta la liebre en estos casos, el señor Lenín Moreno, presidente del Ecuador, ha sido bastante ácido. Una sorpresa. Bueno, yo no sé si es una sorpresa, pero igual ha sido bastante ácido con respecto a Nicolás Maduro. Bueno, lo de Donald Trump, ya eso no aguanta antiácido, eso no hay estómago que lo aguante, la cantidad de ácido que lanzó Donald Trump a cada momento con respecto a Nicolás Maduro. Y reiteró, Donald Trump, por cierto, para quien no lo sabe, Donald Trump hoy reiteró, dijo, sí, están abiertas todo con Venezuela, sí, están abiertas todas las opciones, inclusive esa que ustedes se imaginan. Ya, bueno, como usted sabrá, estimado Neomar, eso que usted se imagina, que me imagino yo y que no vamos a decir aquí, pero que todos nos imaginamos conjuntamente, y los buenos imaginadores que imaginen, pues es lo que trae de cabeza a mucha gente. Sin embargo, ayer también, Neomar, tuviste el despliegue de fuerzas al mando de ese gran capitoste del orden militar y de la seguridad, que es Freddy Bernal, en el estado Táchira. No lo vi, me lo perdí. ¿Qué pasó allí? Bueno, el señor salió como si él era el general José Antonio Anzoátegui. Andresote. Ese señor salió como si él era, bueno, como si él estaba encabezando, chico. Como si era un caudillo del siglo XXI, ¿verdad? No, eso mira, es que bueno, para empezar hizo una cosa terrible, ¿no? Que lo peor que puede hacer Freddy Bernal, es hablar. ¿Qué dijo Freddy Bernal? No sé. ¿No le entendiste a Freddy Bernal? ¿Qué le voy a estar entendiendo? Si Freddy Bernal tiene, yo no sé si es un acento raro que tiene o si es un problema grave de dicción, pero el señor dijo algo, yo entiendo que él intentó decir algo. Y entonces, en determinado momento, creo haberle entendido que le dio la palabra a un general que tenía al lado, ¿no? Y entonces le da la palabra al general y dice, bueno, dale al general. Y yo, ajá. Y yo digo, bueno, debe ser que el general es el traductor y va a decir lo que está. Al general se le entendía menos, chicos, qué vergüenza.
Entonces, el gran punto dentro de todo esto, porque no es para chistes, a pesar de que dan risa, es que los tipos tomaron el estado Táchira en previsión, según ellos, de una acción del imperio y de una acción de Colombia en contra de Venezuela. Y que yo sepa, y entonces es donde yo veo, donde uno dice, oye, vale, pero trata de defenderte mejor. Pero ¿qué es lo que dijo Colombia y lo que de lo que hablaron el presidente Duque, el presidente Trump, era de hacerle la guerra al narcotráfico? Entonces, ¿por qué se movilizaron de esa manera ellos? Ellos no dijeron que iban a atacar el régimen venezolano, ellos dijeron que iban a atacar el narcotráfico. ¿Será que será? ¿Será que será? ¿O qué será que será? Mira, ¿qué será, verdad? El cruce de información desde el día de hoy básicamente tiene dos vertientes, ¿no? Temprano, el día de hoy, a eso de las 11:30 de la mañana, Caracol, este famoso medio colombiano, dice: se confirma la reunión entre Donald Trump y Nicolás Maduro a las 4 de la tarde, es decir, ahorita, cuando los plebeyos Daniel Lara y Neomar Hernández están hablándoles a ustedes, se iba a producir una reunión entre el mismísimo presidente de los poderosísimos Estados Unidos de Norteamérica y de los poderosísimos, de la poderosísima República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Qué sucede? Avanzado el tiempo y avanzadas las horas, y luego del video de Maduro, que está en un avión y que todos ustedes seguramente ya han visto por las redes sociales, y si no lo han visto, bueno, no hay mayor cosa que ver, pero que es Maduro en el avión presidencial viajando a los Estados Unidos, a Nueva York, se desdice esta información. Básicamente medios muy serios, o por lo menos muy reconocidos, yo no sé si serios, pero por lo menos con mucho reconocimiento, como la agencia Reuters, dicen que se ha desmentido que al menos Maduro y Trump se vayan a reunir personalmente. Cuando tú interpretas esta información, puede que haya justamente atenuantes, ¿no? Que se diga que no se van a reunir personalmente Trump y Maduro no significa que el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos no vayan a establecer un encuentro. Puede o que Maduro o que Trump se entreviste con algún emisario de Venezuela o los Estados Unidos respectivamente. O sea, puede que... Pero es que en Venezuela hay un encargado de negocios. Así es. ¿Qué sucede? Y quisiera yo además ahondar con otra información que también distribuye Reuters a esta hora, que dice oficial de los Estados Unidos, oficial militar de los Estados Unidos, y se refiere a un señor que está siendo nominado por Donald Trump a comandar, valga la redundancia, el Comando Sur, o a jefaturar el Comando Sur de los Estados Unidos, y que está en unas audiencias, en un proceso de audiencia en el Senado de los Estados Unidos, desmiente que haya planes de intervención militar en los Estados Unidos con respecto a Venezuela. Y dice que a lo sumo lo que se está planteando, los planes estarían en torno, es lo que yo entiendo, porque la noticia está en inglés, en torno a lo que son famosamente conocidas como operaciones quirúrgicas en términos militares, que es, bueno, tú vas a una amenaza muy precisa que tú tienes, la remueves, y no es que vas a hacer una embestida total como si estuviese en una guerra. Pero lo que dice el señor, que el señor se llama, tiene nombre y apellido, se llama Craig Fowler, es un vicealmirante de los Estados Unidos, dice que no estamos haciendo nada más allá de el prudente y normal planeamiento para combatir o de combate y comando, para prepararnos para cualquier tipo de contingencia. O sea, no hay ningún plan especial con respecto a Venezuela. Pero dice que a eso de quirúrgico... Ajá, continúa, Neomar, disculpa. No, él habla de que cualquier tipo de preparación o cosa concerniente no estaría sino vinculada a operaciones quirúrgicas, dice él, pero no habla de que se esté preparando efectivamente ningún plan de invasión de Venezuela. ¿Qué sucede, Daniel? ¿Qué significa una operación quirúrgica? Porque una operación quirúrgica puede ser ambulatoria para extracción de un orzuelo, o puede ser un tratamiento de conducto, o para sacarle una muela, o puede ser, puede ser una cosa, una operación de corazón abierto. O sea, a mí esos términos, yo te digo sinceramente que esos términos a mí me preocupan, porque entonces uno no sabe, o sea, ¿qué es una operación quirúrgica, Neomar, desde el punto de vista militar? ¿Cómo se hace eso? Bueno, uno piensa en ambulatorio. Ambulatorio es rapidito, atacando o lesionando lo menos anestesia local. Sí, y lo menos posible del grueso del tejido general, y atacando justamente hablando en términos médicos, la parte afectada. Pero ojo, él está diciendo que esto a lo sumo, él no está diciendo que esto se está preparando, que a lo sumo se tendría que pensar. Doctor, mira, pero Daniel, a mí me parece, ya tenemos que ir al corte, pero a mí me parece prudente en este minutico que nos queda darle una información a la audiencia. Hace 2 semanas,
y nosotros no lo comentamos aquí porque yo quería esperar qué pasaba con eso. La información que recibimos, esto no es nuevo, el tema de Trump con Maduro y que va a haber un encuentro, que no va a haber un encuentro, que sí van a mandar un emisario, que sí van a hacer ellos directamente. Se mencionó, yo no sé qué sucedió con eso, pero se mencionó que efectivamente había una intención y el plan era así, de enviar un emisario, iba a venir un emisario de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos. Ni siquiera es que era un representante de los demócratas o los republicanos, sino un representante del gobierno de los Estados Unidos, de Trump, a entrevistarse con Maduro en Miraflores. Y toda la pregunta sigue siendo, ¿qué va a hablar Maduro con Trump? Las voces menos optimistas, y es decir, las que no piensan que va a venir a decirle, Maduro, vete ya, Maduro, renuncia, dame el cargo en bandeja de plata para yo dárselo a que a mí me dé la gana y poner un gobierno de transición y todo lo demás. Las voces menos optimistas dicen que lo que vendría a plantear es una cosa muy cruda, tan cruda como decirle, señor Maduro, su problema migratorio nos está salpicando a todos en el vecindario. Usted está salpicando a Colombia, que es un socio y un aliado estratégico de los Estados Unidos, que está desbordado por la enorme emigración de venezolanos hacia ese país, y usted va a tener que cerrar la frontera con Colombia y va a tener que cerrar la frontera con el Brasil. Y usted verá qué hace y usted verá qué resuelve con su pandemonium interno. Eso era una hipótesis. Yo no sé si eso fue así, pero eso en el escenario menos optimista. Lo que yo quiero decir con todo esto, Daniel, es que aun y cuando Trump o alguno de sus emisarios no vengan acá a plantearle a Maduro la salida inmediata, lo más por debajo que pueden venir a plantear es que el tema migratorio ha sido desbordado y que en consecuencia Maduro va a tener que arreglárselas. Y entre ese arreglárselas, lo más probable es que le sugieran que tiene que cerrar la frontera. Tú te imaginarás cómo se va a poner Venezuela o qué va a hacer Maduro si le cierran la frontera a los venezolanos que están huyendo literalmente, y eso lo hemos trabajado mucho como tema en este programa, sin duda, desesperados de este país. Ese es el tema. Ya tenemos que ir al corte, pero así habló Iván Duque en la Asamblea General de la ONU. Dijo que Venezuela estaba causando un grave problema con el grave éxodo y que tenía que detenerlo. Entonces, cuando hablan de intervención, por eso es que yo me preocupo mucho con los términos, porque de repente lo único que quieren y lo único que les preocupa es que no les siga llegando gente. Pero vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a tener una conversación, creo que ya tenemos confirmado a nuestro buen amigo Joaquín Ortega. Lo vamos a tener vía telefónica y vamos a hablar del uso de la propaganda que ha hecho el comunismo toda la vida en Venezuela y que al parecer algunos no se dan cuenta cuando, utilizando lo que ellos creen que es una simple canción, están ayudando a fortalecer la propaganda comunista y la propaganda del adversario. Vamos al corte comercial y ya venimos con más en su programa favorito de esta hora. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Tokio, Los Roques, Nueva York. En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y mucho más. Contáctanos al 0212-943-0812 o en @tripping_be, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Con el martillo dando y no tragar el humo. Con el martillo dando, compañero, que somos más que uno. Con el martillo dando y
y no dejarse dar. Con el martillo dando, compañero, Y hacernos respetar. Si el estudiante se para la universidad, y si se para el obrero, se detiene la ciudad. Pero si marchamos juntos... No, ¿qué es eso, chico? Esa canción que estamos escuchando se llama Con el martillo dando. Es una canción de Ali Primera y esa fue la canción que utilizaron en el acto del Frente Amplio en el aula magna. Es decir, en el acto de una organización o de una agrupación que dice ser opositora al chavismo, utilizaron una canción de Ali Primera que se llama Con el martillo dando. Es igual, no sé si ya tenemos a nuestro invitado de hoy. Ya lo en tenemos, línea, Daniel, ya lo tenemos. pero Joaquín Ortega, buenas tardes, quisiéramos preguntarte, ¿es igual estar con el mazo dando que con el martillo dando? ¿En qué se parece una cosa a la otra? Muchachos, buenas tardes. De verdad que lo peor de todo eso es lo pavoso. Eso es como bailar un perro en una fiesta. O sea, ¿cómo vas a pedir libertad con temas que están conectados con la absoluta y total imaginería de la muerte? Porque la guerrilla es muerte, es disparo en la nuca, es explosión, es secuestro. Definitivamente aquí hay un sector de la gente que hace la política que o ni siquiera entiende o simplemente quiere seguir repitiendo los mismos esquemas ya pasados, ¿no? Creo que esta discusión se ha dado ampliamente en redes sociales, pero en radio creo que podemos extender un poquito más. Si tú quieres separarte de una oferta política, tienes que separarte en colores, en tonos, en sabores, en texturas, en todo lo que tenga que ver con el PNL. Joaquín, vamos a presentar a Joaquín. Joaquín es politólogo, es profesor de la Universidad Central de Venezuela. Y al yo sacar a la luz esta característica, Joaquín, de que tú eres profesor de la UCB, de la que venimos todos, pues tenemos ese origen en común. Sí. Te están acusando de comunista, no, Joaquín. No lo estoy acusando. Estoy diciendo más bien, o estoy asomando entre líneas, que Joaquín es voz autorizada para hablar de la UCB, como varios programas hemos tomado sin querer queriendo en ese sentido, ¿no? Joaquín, hay una discusión sobre eso. Y por ahí podremos partir, aunque no creo que eso vaya a ser el meollo de nuestra discusión. Pero el tema del papel de las academias y de cómo ha permeado algo que precede y sucede al chavismo, que no es exclusivamente un fenómeno chavista, que es lo que muchos hemos catalogado, yo no me voy a arrogar la autoría de esa definición, como el marxismo cultural. Y es decir, una tendencia en las academias a de alguna manera vincularse con los textos clásicos marxistas para interpretar la realidad, no importa si es en los años 70, en los 80, en los 90, en los 2000, en los 2010 y hasta nuestros días, sino que hay una tendencia profunda a pensar, Joaquín, yo lo resumo así, que no se ha producido, no ha llegado al país realmente a gobernar la izquierda, sino que siempre es una estafa ideológica y que la izquierda buena siempre está por venir. ¿Esto es así? ¿O esto es un desaliñado que tenemos Daniel Lara y Neomar Hernández en la cabeza? Bueno, acuérdate que todos los crímenes de la izquierda siempre se van a ocultar con la excusa de que no son ellos los que hicieron esto, que los demás hicieron fascismo, que si mi abuelita tuviese ruedas sería bicicleta. Es decir, siempre están tratando de correr la arruga porque, vamos a decirlo de cierta manera, y arrancamos por lo del tema de la academia. Las academias por lo general y las universidades no siempre tratan de mantener el status quo, es decir, tratan de mantener el discurso reinante de la gente que está gobernando. Eso ni siquiera es marxista, sino que es de, vamos a decirlo así, es una verdad de perogrullo historicista, pues desde que nació la universidad, que es relativamente nueva, siempre han tratado de hacerle la cama a los reyes, o hacerle la cama a los emperadores, o hacerle la cama a los dictadores. En el caso venezolano, el positivismo a principios del siglo XX marcó muchísimo eso, y bueno, todo el mundo le tenía bajo su esquema el orden y el progreso, y no era casual que pensáramos a Venezuela bajo el esquema de cesarismo democrático de Laurino Vallenilla Lanz. Luego vino, vamos a decirlo así, la generación del 28, que estaba permeada en el comunismo ortodoxo, y bueno, toda esa generación pensaba en términos comunistas. Y recordemos a Betancourt diciendo que el problema no era Gómez, sino las condiciones que generaron a Gómez, ¿no? De alguna manera está ahí el pensamiento comunista, a pesar de que él se separa con el trotskismo, que es más internacionalista, etcétera. En los años 50 hay como una explosión con este tema del funcionalismo, con el tema de la ciencia política norteamericana, y hay como un respiro y la gente empieza a pensar de distintas maneras.
Y luego viene el tema del cepalismo, luego viene el neoliberalismo, viene otra vez la tercera vía, luego viene el socialismo del siglo XXI. ¿Qué pienso yo? Que los venezolanos, y sobre todo en la academia, pensamos a partir de modas intelectuales. Lo que se pone de moda lo repetimos. Hay una suerte de concepción heredada y hay pocas personas que piensan con su propia razón, como diría Kant, ¿no? Entonces, efectivamente, hay universidades que se conectan con eso y no todas las escuelas y no todas las facultades caen en ese juego. Yo escribí en redes sociales que en el caso de la Escuela de Estudios Políticos tú tienes mínimo 30 materias y por 30 materias ves 30 profesores. Esos 30 profesores tienen muchas veces perspectivas del mundo distintas, metodologías distintas y eso no te convierte en alguien que se va a comprar directamente una militancia política. ¿Qué ocurre? Que en las universidades tienes muchas veces más militantes que profesores o tienes personas que están machacadas a la antigua y entonces, bueno, nada, te siguen una retórica que no es más que una especie de canon casi que religioso. Y eso tal vez me gustaría conversar un poco porque el comunismo de alguna manera copia la estructura de la religión cristiana. Ahora, Joaquín, tenemos que ir al corte comercial, pero rápidamente antes de irnos quisiera preguntarte, tú dices que en las universidades y en las academias muchas veces se asumen líneas de pensamiento por lo que esté de moda, pero pareciera que las posiciones de izquierda y ese marxismo académico cultural es como los Rolling Stones, nunca pasa de moda, ¿no? Así es, bueno, es que se quedan mal pegados, son unos congelados. O sea, una de las cosas terribles es que tú ves el pensamiento de Luis Bertrand Prieto Figueroa y es Kalinin, o ves el pensamiento de la, vamos a decirlo así, del refrescamiento de la izquierda latinoamericana y no es más que el fusil de las cosas que escribía ella de la Torre y algunas cosas que escribió Bernstein que después lo tradujeron al español mal y pronto, ¿no? Entonces, efectivamente, hay profesores que son unos quemados que siempre te darán clase con la franelita rota y el papel amarillo de las mismas fotocopias eternas, y hay profesores que siempre se están reinventando y eso es lo interesante, ¿no? En las ciencias sociales hay que ver de todas las corrientes, porque como decía Nietzsche, o sea, una realidad compleja hay que verlas de distintos puntos de vista. El problema es las personas que se casen con una sola religión, con un solo libro, ese es el peligro, ¿no? Okay. Ahora, mira, vamos a ir al corte, Neomari, Joaquín, en esta conversación que debemos decir, para Neomari y para mí siempre es importante hablar con Joaquín Ortega, porque Joaquín Ortega es uno de los autores intelectuales de este programa, y él no podrá escapar nunca de ese crimen. A Joaquín se le puede decir, como le decía una generación a Héctor Alonso López, maestro de generaciones, es Joaquín Ortega. Vamos a ir a la pausa. Vamos a ir al corte, pero tenemos una importante selección de temas de Ali Primera que queremos en la próxima parte ir analizando uno por uno lo que está entre líneas en cada uno de esos temas, porque nos parece que es importante que revisemos el gran error que cometió, el gran error que se comete cuando se quiere combatir al chavismo utilizando canciones de alguien que es un precursor del chavismo. Vamos al corte comercial y ya venimos con más de esta conversación con Joaquín Ortega. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. La clave de una buena pizza es su masa y, por supuesto, la frescura y calidad de sus ingredientes. En Il Sapore de la Nonna se esmeran en cuidar cada detalle y elaboran pizzas a leña con una masa perfecta y que además rebosa de sabor por los cuatro costados. Vete por las clásicas con prosciutto, hongos y pepperoni, o arriésgate por el estilo único de la que lleva pollo y salsa barbecue. No te arrepentirás. Visítalos en la Avenida Victoria antes de la Iglesia San Pedro. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Porque unidos y porque si ya se unieron, el fusil si el evangelio
remedio en las manos de Camilo. Porque en unirnos y gritamos como hermanos, viva Livia, viva el Chema, agarrados de la mano. Camilo Joaquín Cienfuegos. Ortega. Mira, cuando se habla de la unidad y hay que unirse por encima de todas las cosas y tal, y entonces Ali Primera habla de por qué no unirnos, ya se unieron el fusil y el evangelio, y entonces uno ve que están en el Frente Amplio el fusil de Rodríguez Torres y el evangelio del padre Ugalde. ¿Tú no puedes explicar eso? Esta canción esconde muchos de las premisas de Puebla, que después va a generar el Concilio Vaticano II y que después va a generar la teología de la liberación, que no es más, como diría Nuño, la mezcla de una virgen con una metralleta en las manos. Le quitas al niño y le pones a la metralleta. ¿Qué es la idea? De alguna manera había que generar, y era parte de lo que estudiaban los soviéticos en ese momento. Ellos decían, ¿cómo hacemos para crear en Latinoamérica una suerte de maoísmo, pero que parezca que es latinoamericano? Entonces, bueno, el maoísmo es una religión en donde pones a un personaje que es básicamente alguien de carne y hueso, pero que va a hacer los milagros que hacen los santos, un santo armado, una suerte de templario. Y en Latinoamérica, entonces, bueno, agarras a todos estos personajes que tú consideras que son próceres y entonces le pones palabras en su boca, los armas y listo. Cuando yo les decía al principio el tema de cómo se construye el marxismo ortodoxo a partir de la religión, hay un profesor que se llama Kurt Vogelin. Kurt Vogelin hizo una revisión de todo este tema, incluso también un escritor que se llamaba Nikolai Berdayev, y ellos de alguna manera construyen los paralelismos entre la Iglesia Católica y el comunismo. Entonces, bueno, si la Iglesia Católica tiene una Biblia, el comunismo tiene ¿qué? El Manifiesto Comunista. Si la Iglesia Católica tiene algo para rezar, un libro de rezos cotidianos, entonces los comunistas tienen Tribuna Popular. Si existe un panfleto para comunicar qué es lo que hay que hacer constantemente y cómo debemos propagar la palabra de Dios por un lado, para eso existe entonces el libro ¿Qué hacer? De Lenin. Y así cada uno de los libros, es decir, tienes unos libros sagrados, tienes unos exégetas, tienes unos mártires, regularmente que hay que matar a gente para decir que eran unos santos, así hayan sido unos malandros, etcétera, etcétera. Eso se conecta también con lo que comentaba Neomar, que es el marxismo cultural, que no es más que la colonización, desde la academia, el pensamiento de la gente más débil y la gente que se está formando. Entonces, bueno, ¿qué le metes ahí? Le metes básicamente el mismo discurso del comunismo ortodoxo, pero ya bajo el esquema de otros autores. A Neomar y a Daniel y a mí seguramente recordamos con mucha tristeza, sobre todo, el comunismo que trataban de meter algunos profesores a uno a partir de textos de Marta Harnecker, que es una señora tan bruta que jamás entendió lo que era la visión estructuralista de Althusser, y bueno, hasta el día de hoy es una cosa terrible escucharla tratando de explicar cualquier cosa, ¿no? Entonces, Joaquín, bueno, ese era uno de los ejemplos, ¿no? Sí, pero fíjate, pasada la historia contemporánea de Venezuela, que tiene, digamos, dos grandes capítulos, y es el intento de modernización pensando que todo lo puede motorizar el Estado a través de los petrodólares, y a partir de allí, bueno, toda una leyenda de la industrialización por sustitución de importaciones, todo el modelo cepalista que tú lo has citado, todo el modelo de desarrollo que se pensó en la República Civil, donde se creía que el petróleo, y en esto básicamente, bueno, lo que pasa es que hay muchos criterios, ¿no? Pero no difiere el pensamiento de Uslar Pietra, que el de sembrar el petróleo, bueno, más o menos fue llevado a la práctica, porque era agarrar los petrodólares e invertirlos en sectores que se consideraban estratégicos de la economía nacional. Y pasada la película del chavismo, que, bueno, aunque haya muchos ciegos de por medio, es una película de izquierda con esa nueva aspiración a concretar la sociedad comunista, que no ha logrado sociedad alguna en el mundo, porque el comunismo no se ha realizado en ninguna parte del mundo, pero sí ha dejado muchos muertos en sus intentonas. ¿Qué sucede en Venezuela, Joaquín, para que la sociedad, o una porción, porque yo no puedo generalizar en este caso, una porción de sus academias, de sus intelectuales, de sus medios de comunicación y, lo más grave aún, de su dirigencia política, sean tan proclives a comprar la idea de que aquí no hay verdadera izquierda, de que la izquierda realmente no ha gobernado en Venezuela, y de que en Venezuela lo que hace falta es izquierda, porque lo que hemos tenido son falsos intentos de izquierda? ¿Es acaso que el mito del petróleo nos ha permeado en la mente y entonces tenemos por sentado en nuestra mente que todo nos viene dado porque estamos en un país que es rico? ¿Es esa una condicionante? ¿O qué ocurre para que nosotros vivamos, o buena parte de nuestras capas intelectuales, políticas, vivan en ese mito?
Fíjate, una aproximación, una hipótesis de trabajo alrededor de esto sería que hay mucha flojera intelectual, pero también hay un gran sector de ese país que tú estás retratando ahí, que quiere simplemente que existan pobres. A la iglesia o a ciertas iglesias que masturban la pobreza y que hacen que la gente se mantenga en la pobreza, necesitan los pobres porque ese es su mercado. Y el rentismo también necesita pobres porque ese es su mercado, el mercado del clientelismo, el mercado en donde no te pruebas a partir de los logros justamente de la modernización del país, sino de la repartición de una suerte de renta. Es decir, es más fácil mantener a personas a punta de asistencialismo y de plata de vez en cuando que crear verdaderos ciudadanos que se ganen su propia vida, ¿no? Entonces, bueno, el mal fundamental sin duda es el rentismo petrolero, y eso se conecta con una educación que ni siquiera le podemos echar la culpa, que es simplemente educación civil o educación de liceo. O sea, en los colegios católicos es tanto el lavado de cerebro que hay muchachos que salen con dolor a querer darle los zapatos al primer pobre que se consiguen ahí mismo. Es decir, es de nuevo el culto a la pobreza, es la teología de la liberación que se colió en mucho del pensamiento de las iglesias católicas, especialmente en los jesuitas. Entonces, bueno, así como en algún momento hubo curas que daban todo por Franco, escuchamos a curas que dan todo por Fidel Castro. De alguna manera es el mismo disquete, sí, pero el mismo programa, pero cambiando el héroe de turno, ¿no? Así que en última instancia siento que hay un tema que es el clientelismo, por la vía de la religiosidad, por la vía del intuicionismo. Si yo le doy plata a un mendigo, soy bueno, por lo tanto necesito que haya mendigos en la calle. Claro, ahora fíjate algo, Joaquín. Hay y vamos ya a escuchar la siguiente canción o el extracto de la siguiente canción, porque hay otra cosa que ha utilizado el comunismo en muchos países durante muchísimo tiempo, que es la utilización de elementos que pueden llegarle más a la gente y a la dirigencia baja, de base, ¿se entiende? Que no está habituada a leerse un libro, ni a leerse el quehacer de Lenin, ni a leerse el manifiesto comunista. Entonces lo utilizan en una canción. En la siguiente canción que vamos a escuchar hay una forma de cómo el Partido Comunista a través de la primera bajaba la línea de cómo se hacían las cosas. Vamos a escucharla. Enséñame el camino pues, enséñame el camino pues. Sé que hay un enemigo, es el imperialismo, y a él lo venceré. Sé que hay un enemigo, es el imperialismo, y a él lo venceré. Entonces tenemos en eso que escuchábamos, camino. Enséñame el camino, es decir, enséñame el camino para irme para la montaña al frente guerrillero, y el enemigo es el imperialismo. Entonces, ¿cómo es eso que se baja esa línea de esa manera? Y las canciones de Ali Primera eran públicas y era propaganda de guerra, y Ali Primera jamás fue preso. O sea, ¿cómo se explica eso en un país como Venezuela? Bueno, Venezuela tiene otra cosa maravillosa, que es que, bueno, aquí todo el mundo es compadre, todo el mundo es pana. Recordemos, en paz descanse Ali Primera, cuando él se mata, se voltea en una Wagoneer Limited importada, cuando en Venezuela era dificilísimo o era muy caro conseguir carros importados, y con una botella de licor, del licor escocés, de la más alta denominación y la más cara. Entonces, bueno, esa historia que se ha vendido como una leyenda urbana, pero que al final es cierta, lo que te dice es que muestra la relación que existe con la izquierda caviera en este país. Pensemos en Miguel Otero Silva o en el grupo Macondo, un montón de personas que son de izquierda, pero que viven dándose la gran vida, es decir, viviendo bajo el esquema de Don Periñón y de los habanos. Sin ir muy lejos, piensen en Justin Trudeau, que dice algunas cosas que pareciera que favorecen la libertad, pero que tiene una fijación izquierdista bien terrible. O sea, él lo cargó Fidel de chiquito, ¿no? Por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente hay un tema de ese compadrazgo, de esa sinvergüenzura constante, pero ahí digamos que hay un elemento también adicional. Es decir, ¿para qué utilizamos nosotros los medios de comunicación y los contenidos que están en los medios de comunicación cuando tú quieres comunicar la libertad o quieres simplemente cantar una canción? Bueno, utilizas el cine para hacer la historia de amor, utilizas la radio para tirar una canción. Todo lo que hace el comunismo está en función de una propaganda. Entonces, bueno, tienes personajes en las telenovelas que uno es un comunista, tienes un tipo por ahí que, como en las novelas estas que se están poniendo de moda otra vez, extranjeras, entonces cantas la Bella Chao, o te pones la franela de Chávez, o aparece Calle 13
ganando en dólares, pero con su franelita del Che, o también haciendo el juego al chavismo. Entonces, bueno, hay mucho de una suerte de cultura pop muy acomodaticia y muy ignorante, y en última instancia eso es lo que a veces se critica como el mismo pote en donde metes el progresismo, metes al marxismo cultural, que son personas que tienen básicamente la concepción heredada y un disquete. Atacan a los demás de pensamiento único, pero ellos hacen lo mismo, es una cultura cliché. Todos se visten cerropastrosos, todos van a la patana musical, todos escuchan las mismas canciones, todos consumen el mismo tipo de drogas recreativas, todos leen los mismos libros, todos tienen la misma cepa de BPH porque son endogámicos, es decir, todo eso lo tienes ahí presente. Joaquín, pero mira, Daniel, pero pensado todo esto que ustedes están hablando, Joaquín Ortega realmente, que es un tipo franco y eso es ya más que evidente, tiene incentivos para pensar en que en la Venezuela actual, dado todo el fracaso del socialismo moderado, el socialismo no tan socialismo, del socialismo real, porque yo creo que este es el socialismo real que le tocó a la venezolana vivir a los venezolanos, hay espacio para pensar en sectores que ya han dado, yo no diría con la verdad, sino con el cambio pendular, es decir, pensar abiertamente en cosas como el mercado, pensar en cosas abiertamente como, por ejemplo, la despartidización de la justicia, pensar abiertamente en valores liberales, por ejemplo, de tanto políticos como a nivel económico, por supuesto, culturales. Hay espacio para pensar en que hay dirigentes políticos, académicos, que están abonando la semilla en ese sentido. Sin duda, yo creo que también tuvimos un ensayo en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, en donde hubo como un viaje hacia el centro. El problema es que el comunismo es una ideología que marca la tendencia y siempre genera nuevos enemigos porque los crea. Recordemos que el comunismo y el fascismo son primos hermanos, ¿no? Algo que la gente no quiere entender y no quiere recordar. ¿Quién inventa la palabra camarada? Cuando me dicen camarada, yo le digo, yo no soy camarada porque no soy fascista. ¿Por qué? Porque quien inventa la palabra camarada es Mussolini. Camarada es compañero de cuarto. Entonces, bueno, Mussolini era comunista, después inventa el fascismo, pero todos beben de la misma del mismo caldo. Entonces tuvimos una etapa de centro importante donde se pensó en la descentralización, en pensamiento un poquito más liberal, en libertades económicas. El problema es que en Venezuela tendemos a irnos directamente al extremo. Entonces, al ser el fascismo una ideología de reacción, lo que está en el ambiente es que después de esta dosis terrible que nos han dado, estas inyecciones letales de asesinato de la libertad y asesinato del pensamiento propio, lo que va a generar es un rebote hacia la derecha. Esa es una de las posibilidades, una hipótesis de trabajo. A lo mejor nos equivocamos y en Venezuela vamos otra vez hacia el centro. Pero si creemos en la ley pendular, el rebote es efectivamente sea una ultraderecha que no tiene que ver ni siquiera con los valores conservadores o liberales. Sin duda. Joaquín, fíjate, y ya para escuchar el extracto de la siguiente canción, yo me voy a agarrar de algo que tú conoces muy bien como profesor universitario, donde le das clase a jóvenes universitarios, a jóvenes que se están formando para tener una profesión en el futuro. Y me voy a agarrar antes de escuchar el extracto de esa canción, de una frase de larga conversación hecha libro que tuvo el historiador Germán Carrera Damas con Ramón Hernández en el libro llamado El asedio inútil. Allí Carrera Damas dice palabras más, palabras menos, que él fue como profesor, que él le tocaba vivir cómo llegaban alumnos de él, a los cuales él tenía como grandes alumnos y que los quería mucho porque eran como sus hijos, a despedirse de él porque se iban para la guerrilla y que él no los llegaba a ver nunca más y que de alguna manera él sentía que entonces esos muchachos eran contaminados por toda esa cuestión que los llevaba obligatoriamente a irse a la guerrilla, porque si no se iban a la guerrilla no eran gente, porque tenían que irse a la guerrilla, y toda esa mortandad que Carrera Damas sitúa en cerca de 5.000 personas, 5.000 jóvenes, entre soldados y guerrilleros, él prácticamente se va en lágrimas en medio de la conversación diciendo que se le murieron un poco de hijos, que los encantó el canto de la sirena comunista y se los llevó para la montaña. Uno de esos cantos de la sirena que se llevó a tantos muchachos es la siguiente canción que vamos a escuchar. Madre, déjame luchar, mamá, déjame luchar. Tú me enseñaste a no matar. Es decir, esa es la canción donde un muchacho le dice a la mamá, oye, déjame irme para la guerrilla. O sea, no hay una culpa de toda esta gente que llevó ese poco de muchachos a morirse, Joaquín, en los años 60 y 70. Totalmente, porque fíjate qué es lo que ocurre también, y ahí podemos ver algunos momentos cíclicos de ciertos países. Cada vez que Venezuela está a punto de levantar, de coger vuelo, de lograr generacionalmente una
una suerte de pico positivo de creación literaria, de creación intelectual, de creación arquitectónica, etcétera, etcétera, ocurre algo terrible. Fíjate, ahí tuvimos el tema de la guerrilla en los 60 que sacó a los chamos de AD que deberían haber sido los líderes de Acción Democrática en esa parranda de sinvergüenzas que todos conocimos, y se van para el Miro, se van para la guerrilla y mueren, ¿no? Uh-huh. Ahí perdimos una capacidad intelectual increíble, además que eran de verdad muchachos y gente de buen corazón que bueno terminó dándole disparos en la nuca a policías, ¿no? Pero ahí tú te das cuenta también el poder de manipulación. En los años 80 también tuvimos una suerte de matanza de la juventud, pero fue a través de las drogas, ¿no? La explosión que yo llamo el momento City Hall de Venezuela, fue una juventud que se perdió en la cocaína. Y esa juventud, bueno, tiene ahorita, ha tenido responsabilidad también por su propia diletancia y por no tomar el poder en sus manos. Y pensemos en una tercera muerte muy cercana, años 2014 y 2017. Esos jóvenes maravillosos a los cuales yo también le di clase, que también se me agua la boca, se me fría el guarapo cuando digo esto, porque son chamos que perdieron la vida de la manera más idiota en el año 2014 y en el 2017, uh-huh. Los tiraron a la violación y a las muertes, cosa que tú decías, ¿no? ¿Cómo puede creer uno en una iglesia en donde el asesino de los estudiantes de la UCAP es recibido por virtuoso en un acto abierto y público? Uh-huh. Entonces, bueno, te doy la bendición, querido Rodríguez Torres, porque, bueno, nada, mataste a los muchachos, pero ahorita eres pana. Uh-huh. Entonces, bueno, ese tipo de cosas no se pueden aceptar en democracia y es el tema de la memoria, tenemos que mantener la memoria. Entonces, creo que más allá del punto del comunismo, que es básicamente un asesinato estructurado y un llamado constante para la guerra, hay que abrir los ojos también, porque cada vez que los venezolanos vamos a dar ese brinco positivo, donde tienes una generación maravillosa, se te pierde. Cosa que nos pasa a todos en el caso de la Universidad Central de Venezuela. De diciembre a enero de este año, se fue el 70% de la gente que estaba estudiando. Uh-huh. O sea, salones de 50 te quedaron en 12. Imagínate. Entonces, fíjate lo que significa eso, ¿no? No solamente por la represión y por la violencia, sino porque también los estrangulas económicamente a ellos y a sus padres. Eso también es muy importante porque el comunismo es destructor fundamentalmente de la familia. Cuando tú lees vamos a decirlo así, en combinación o en tándem, ideología alemana de Marx, y lees la Sagrada Familia, entiendes que el modelo comunista de ahí viene. Es decir, el mono de Bonobo, sobre todo la mona, tiene relaciones con todos los monos y nace el monito, y el monito es de la vamos a decirlo así, vamos a llamarlo como ahorita que estuvo por allá Daniel, el monito es del kibutz, el monito es de la comuna. Pero resulta que ese es el modelo que te tratan de implantar el comunismo ortodoxo, por eso el ataque a las relaciones padre-hijo, las relaciones el ataque al derecho romano, el ataque a la familia, y por eso la desestructuración que viene tanto por generar ruido interno, como lo que estamos viendo en Venezuela, que los hijos se van y abandonan a las viejitas, a sus mamás, y las terminan muertas en un terminal maracucho, ¿no? Joaquín, vamos a ir a la pausa comercial y venimos con la conclusión de esta interesante tertulia con Joaquín Ortega. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita. En Tripping con P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o por reservaciones @tripping.com.be. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. La clave de una buena pizza es su masa y, por supuesto, la frescura y calidad de sus ingredientes. En Il Sapore de la Nonna se esmeran en cuidar cada detalle y elaboran pizzas a leña con una masa perfecta y que además rebosa de sabor por los 4 costados. Vete por las clásicas, con prosciutto, hongos y pepperoni. O arriésgate con el estilo de la que lleva pollo y salsa barbecue. No te arrepentirás. Visítalos en la avenida Victoria, antes de la iglesia San Pedro. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va,
cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Cuba es un paraíso para el cubano, señores. Bueno, la guinda de la torta, evidentemente, a estos muchachitos que pusieron en, como dice el profesor Paul Decen, en la jaula magna de la UCB. La jaula magna. La jaula magna, pusieron la ley primera, Paul es que es terrible. referente del comunismo para combatir al comunismo. Unas palabras que nos dice en un artículo, en un muy buen artículo, nuestro amigo Luis Herrera Orellana. Dice en su artículo, en el papel literario, Los venezolanos y el problema de la culpa, hace referencia a estas cosas y dice: sentimos los venezolanos en general miedo a la libertad, profesamos un culto a líderes mesiánicos y autoritarios, simpatizamos con arquetipos negativos como el pícaro y el pobre y con letras resentidas como las de Ali Primera, abrazamos símbolos equivocados para cultivar el sentido patriótico como los del bolivarianismo y el militarismo, somos sumisos ante los uniformes, las armas y las jerarquías militares, asociando a ello virtudes de las que siempre carecieron debido a la existencia de incentivos al abuso y la corrupción. Y corono yo y lo agrego, Joaquín, a ver qué piensas tú. Y nos encantan los cubanos, chicos. Bueno, yo soy fanático de las guayaberas, así que por ese particular. De las guayaberas y de las cubanas también. Ah, pues, caballero, qué salud. Mira, bueno, fíjate que ahí efectivamente tiene esos elementos, ¿no? O sea, tenemos una tendencia a que otros tomen las decisiones, a que sean otros los responsables. Venezuela es una mezcla, buena o mala, como queramos verla, de caudillismo. El actual momento político tiene, como les decía, momentos de caudillismo político, tiene de personalismo político, tiene de comunismo a la criolla, tiene, por supuesto, de fascismo de la vida cotidiana. Es decir, somos un caldo de cultivo perfecto para el totalitarismo. Además a eso agrégale que por diseño se ha expulsado a una cantidad inmensa de venezolanos para que la opinión pública también haga aguas y se desintegre. Entonces, bueno, muchos de estos actores políticos que vemos por ahí no son más que los tontos útiles o son los peones de un tablero de ajedrez que es la alterglobalización, que lo hemos conversado en muchas oportunidades. Todo lo que se perdió después de que se cayó el muro de Berlín tuvo que ser recuperado en Venezuela y en Latinoamérica, sobre todo a partir de la toma de conciencia o de la estrategia del Foro de Sao Paulo y La Habana. Y bueno, actualmente en Venezuela es difícil que digamos que se están tomando decisiones. Se están tomando decisiones, pero en Caracas y en fuego, ¿no? Para que lo busquen en Google Maps. Es la Caracas, pero de Cuba. Entonces, bueno, uno de los puntos clave tal vez sea pensar por nosotros mismos y bueno, según junta con el tema lamentablemente de las modas intelectuales. Eso sí, como decía Neomar, yo creo que también hay una explosión positiva de otros puntos de vista. Sí. Que la gente está cayendo en el liberalismo como moda, perfecto, pero es que primero fuimos liberales que otra cosa, fuimos federales que otra cosa. Para eso está revisar los textos de Tomás Lander. No hay nada más vigente que uno de los programas de Tomás Lander donde dice que hay que tomar en cuenta que Venezuela es un país de huérfanos y de viudas. Fíjense la absoluta y total vigencia que tiene, que es Venezuela actualmente, un país de huérfanos y de viudas. Yo no he visto ningún partido político, ningún líder político que le haya dado clic a ese elemento. Es decir, si estamos en un mundo de huérfanos y de viudas, atende a los huérfanos y a las viudas, pero no, te pierdes en un terreno terrible, que es el terreno de lo mediático, de la imprecisión a veces de concretar un juego político, ¿no? Joaquín, otra cosa, nos tenemos que ir. Ay, qué Joaquín es una enciclopedia abierta, ¿vale? Tienes que regresar al programa muy pronto, porque siempre nos dejas a mitad de camino. Te agradecemos muchísimo, Joaquín, por haber estado con nosotros. Síganos en sus redes sociales, @Ortega Brothers, y estaremos siempre con ustedes acá. Joaquín, gracias por estar con nosotros y esperamos tenerte de nuevo pronto. Neomar, ¿nos vamos? Nos vamos por hoy, pero volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM.